soy muy consciente que esta conferencia es bastante complicada, porque, bueno, hablar de nueva cultura con la que está cayendo es un poco aparentemente difícil de entender, ¿no?, de congeniar, pero bueno, yo os voy a explicar lo que yo entiendo, lo que yo veo, mi visión, mi entendimiento al respecto, la situación que creo que estamos a nivel planetario, cómo es. Y bueno, y a raíz de eso espero que poder estimular y haceros ver de que sí realmente, de que sí que es una realidad, ¿no? No vengo a convencer a nadie, simplemente vengo a poner una perspectiva, una visión de la realidad. Una versión de la realidad que no está definida por los parámetros normales de entendimiento, porque los parámetros normales son normalmente mucho más enfocados en el aspecto que nos ha ido montando el sistema estos últimos milenios, ¿no? Bueno, estos últimos 200 años sobre todo, no, sí, igual hace ya 1000, 2000 años que estamos un poco desde los romanos con esta perspectiva, no es una cosa actual, pero ha ido incrementando a medida que ha ido pasando el tiempo y de repente cuando hemos pasado la revolución industrial, pues ahí se ha incurrido en una potenciación muy grande del enfoque hacia el capital, que es un poco la perspectiva que tenemos, ¿no? El enfoque hacia el capital, hacia el capitalismo, es decir, hacia el capitalismo en el sentido hacia lo material, ¿no? Hacia el tener material, hacia el dinero. Y esa es un poco la perspectiva que ha ido instaurándose en este tiempo cada vez más, hasta que ha llegado un momento que ese propio mismo sistema en el cual estamos se ha ido derrumbando por sí mismo, que es como estamos ahora. Se ha ido derrumbando, no se ha derrumbado de todo, todavía estamos ahí. Pero ha ido generando unas divisiones muy grandes en el pueblo, en las clases, y generando unas... Si tenemos una perspectiva planetaria, que es la necesaria para poder entender estas cosas, una perspectiva siempre planetaria, no una visión planetaria, una visión simplemente local no vale. Estamos en un tiempo que la visión tiene que ser planetaria. Entonces, si tenemos una visión planetaria, nos damos cuenta que realmente las diferencias son alucinantes, ¿no?, con respecto a privilegios, bienes, recursos, incluso derechos fundamentales, ¿no? Bueno, esta es la situación que tenemos desde una perspectiva. Yo no voy a quitar esta situación porque esta situación es real, ¿vale? Lo que sí que vamos a tratar de ver y analizar cómo puede ser o cómo es, porque bajo mi perspectiva ya estamos en una nueva cultura. Este sería como el mensaje central, ¿no? Es decir, ya estamos incipientemente construyendo una nueva cultura. No es algo que hay que conseguir, que se va a dar, que se va a hacer, no, sino que ya está, ¿no? Que ya está naciendo, que ya está funcionando, ¿no? Está funcionando, pero luego a la hora de verlo, de vivirlo, ¿no?, de experimentarlo, pues está un poco todavía lejos de la gran mayoría, por lo menos a nivel de la visión, ¿no?, del entendimiento. Por eso digo que es una conferencia complicada. Es complicado intentar con esta perspectiva, pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿no? Tenemos una visión dentro de nosotros donde metemos el mundo, lo lucubramos y proyectamos una imagen hacia afuera. Una imagen que normalmente es un espejo directo de lo que estamos recibiendo. Una imagen que no es algo elaborado, la mayoría de las veces conscientemente, reflexivamente. Que sería importante, y es importante, que esto sea cada vez más así. Que las imágenes que tenemos de la interpretación de la realidad sean elaboraciones propias. Porque si no, lo que hacemos es recibir y reproducir lo que estamos recibiendo de una forma directa. Con lo cual, nos creemos todo. Claro, si nos creemos todo, es un problema. Es decir, si nos creemos todo lo que nos está mandando hoy en día, toda la información que nos está mandando la sociedad como realidad, tenemos un problema porque vamos a estar limitados, bloqueados, llenos de miedos, de muchas dificultades, ¿no? ¿Vale? Entonces esta visión, que la podemos dirigir a voluntad, que es nuestra visión personal, la podemos dirigir a voluntad. Hay que proyectarla para conectar con la visión del planeta. El planeta en el que estamos, que parece que está inerte, ¿no?, que solo está para nuestro uso, que parece que está inerte, es decir, nos da de vivir, ¿no? Debido a la abundancia y a la riqueza y a la generosidad del planeta vivimos, pero luego no lo respetamos, no convivimos con el planeta como un ser vivo que nos da la vida. El planeta está siendo utilizado. Se decide hacer un campo de fútbol allí, o un bloque de edificios, o una ciudad,
y no se le pregunta al planeta si le parece bien. Se hace. Esto que parece una tontería, realmente es una de las claves de los problemas que tenemos. O sea, estamos co-creando una civilización, hemos co-creado todo un tiempo, sobre todo un tiempo emergente, es decir, tenemos la referencia de antiguas tradiciones donde no era así, donde las cosas no se hacían al azar, ni por la voluntad, ni sin el consentimiento del planeta. Antiguas tradiciones donde sí se ha demostrado que habían culturas, que habían sociedades que sí que funcionaban de una forma bastante evolucionada, ¿no? Con lo cual igual deberíamos tener un poco más de respeto y aprender un poquito más de estas culturas y darnos cuenta que el planeta en el que estamos es el que nos da la vida. Y esta sería una perspectiva fundamental. Intentar conectar nuestra visión interior con la visión, con la voluntad, con la perspectiva que tiene el planeta para la vida. Porque tiene una perspectiva para la vida. Y tiene un contenido. Y eso tiene que ver siempre, ¿no? Tiene que ver con las finalidades. Es decir, la perspectiva que tiene el planeta para la vida tiene que ver con nuestro plan, con el plan. Cada uno de nosotros tiene un plan, está aquí por un plan. Lo que pasa que debido a la educación que hemos recibido, que tenemos, el 95% de la población no sabe nada de su plan. Vive de espaldas a su propio sentido de existencia en ese nivel. Porque no tenemos una educación al respecto, solamente por eso, no porque no esté el plan. Entonces la perspectiva es la visión interior, proyectada hacia la realidad de lo que debería de ser, es decir, la voluntad del planeta, sumado a nuestro plan, y esto todo lo podemos hacer dentro de nuestra visión interior. Entonces, a partir de ese momento sí que podemos empezar a desenroscar y a entender cómo hacer o qué es lo que está pasando realmente. Incluso integrarnos en una dinámica real de existencia, diferente. Esto lo voy a entrenar un poquito ahora. Habría que entender también qué es cultura, ¿no? ¿Qué significa cultura? Cultura es un poco el bagaje que van asumiendo los pueblos a través de los tiempos, debido a las repeticiones, a las costumbres, a las cosas que han creído valiosas, han absorbido y han recogido y se ha creado una cultura. La cultura es la base de los pueblos, es la base de los clanes, es la base de las tribus, es la base de las sociedades. La cultura es el pilar central, porque aparecen otros pilares centrales en las sociedades modernas, civilizadas, entre comillas, pero realmente esos pilares centrales forman parte de la cultura. Es decir, la cultura los absorbe, los integra. Por eso, de repente, son importantes. Porque se sumen en la cultura, que es el conocimiento, la voluntad, la creencia de un pueblo, ¿no? De una sociedad. Entonces, habría que darse cuenta que realmente cultura es eso, entender lo que es cultura. La cultura es lo que un pueblo ha creído que es valioso. Los valores esenciales de un pueblo durante un tiempo, mientras ese pueblo ha construido una sociedad, una civilización, un periodo de espacio que puede ser muy largo. Y dependiendo de la perspectiva, hay muchos enfoques, ¿no? O dimensiones que pueden ir ampliando los espacio-tiempos, es decir, una cultura específica ha habido durante un tiempo, pero esa cultura específica está dentro de otro espacio-tiempo más grande, que han pasado más cosas, a nivel planetario. Bueno, y sobre todo, para poder entender la cultura, el punto central es comprender al ser humano. Si no comprendemos al ser humano, no podemos, somos nosotros, ¿no? Si no tenemos una comprensión potente del ser humano, no podemos aspirar a crear una cultura buena. Queremos proyectar, ¿no? Todos los vacíos y todos los defectos y todos los bloqueos y todos los miedos internos en que son los demás, en que es el gobierno, en que es... Pero realmente no funciona. Es decir, hay que entender al ser humano para poder construir una cultura de acorde al ser humano. Y yo creo que estamos en el momento un momento vital, súper importante, ¿no? A nivel planetario, ¿no? Y lo voy a ir explicando, ¿no? Es decir, ¿qué hay que entender del ser humano? Del ser humano, con respecto al tema de la cultura, para entender, podemos estar 3 o 4 días hablando, ¿no? Y no llegaremos a transmitir todo lo que es el ser humano. Pero hay 2 o 3 cosas muy importantes con respecto a la creación del ser humano en sociedades, en cultura, en interrelación, montando comunidades. Es la base de cómo se interrelaciona el ser humano desde que deja de ser nómada, incluso anteriormente, pero sobre todo desde que deja de ser nómada son las comunidades, las pequeñas comunidades que van creciendo y desarrollando
la capacidad de autogestión. Bueno, pues el ser humano, en este sentido, tiene tres aspectos muy importantes que nos tenemos que dar cuenta. El primer aspecto súper importante del ser humano es que el paso por la Tierra, el paso por esta vida, es efímero, es corto, es un periodo corto, que esto parece que lo sabemos todos ya, ¿no? Pero esto no está por sí mismo, por sí solo, o sea, es decir, es corto, pero a la vez que es corto, también tiene otra dimensión del ser humano, que es la continuidad. Es decir, vivimos la temporalidad y la continuidad a la vez. Y esto es una de las cosas que más nos cuesta entender del ser humano, de nosotros mismos. La temporalidad nos hace ser un ser experimental, ser un ser emocional, un ser que tiene la capacidad de autocreación y de experimentación. Es decir, vivimos en un mundo, como nos marca la figura esta famosa del Tai Chi, del Yin Yang, en un mundo donde todo es dual. Debido a la luz y la oscuridad podemos experimentar las diversas formas y las diversas experiencias, es decir, cosas diferentes. Y podemos, sobre todo, elegir, co-crear, elegir y muchas veces ser víctimas de las cosas que nos pasan, porque no sabemos por qué nos pasan, pero siempre hay un fondo. Es decir, el ser humano tiene una dimensión que es totalmente temporal y experimental, pero a la vez tiene una dimensión que es de continuidad. Y esta sería la clave. Todas las antiguas tradiciones, donde, vuelvo a repetir, insisto, nos han dejado un legado de sociedades evolucionadas, donde sí el ser humano sabía convivir y sabía crear sistemas donde la igualdad, entre comillas, porque esto siempre es entre comillas, pero donde la igualdad y los recursos eran repartidos. Todas estas antiguas tradiciones nos hablan de que el ser humano tiene un origen celeste. Todas. Es decir, no hay ninguna con un lenguaje, con otro lenguaje, con otro lenguaje. Es decir, que el origen esencial del ser humano no es animal, no es físico, no es orgánico. Y ahí estamos ya entrando en otra faceta, que es la clave. Estamos co-creando sociedades en base a la temporalidad. ¿No? En base a la temporalidad, porque claro, porque lo tengo que tener todo ya, ahora y tal. Y lo que tengo que conseguir, y se tiene que conseguir el máximo disfrute corriendo a la máxima velocidad, sin plantearme cómo funciono, cómo hago las cosas, simplemente tengo que conseguir un disfrute, que lo que suele generar es vacío, una vez pasado ese momento de satisfacer el deseo. Porque claro, porque se me acaba la vida, y evidentemente se nos acaba la vida, a través de este cuerpo, ¿no? De este vehículo. Pero si tal vez tuviéramos la conciencia de continuidad, tuviéramos no solamente la conciencia, porque sea creencia o porque sea, sino el conocimiento. Porque estamos en un nivel que ya la creencia no tiene mucho valor. Hay que conocer las cosas, hay que sentirlas, hay que tener una experimentación de ellas. Si tuviéramos el conocimiento de que es así, de la continuidad, tal vez podríamos elaborar unas sociedades más de acordes al ser humano y a la propia continuidad. Es decir, lo que habría que ver es que la vida que representa el planeta, el tiempo que representa de vida el planeta, que es aparentemente mucho más largo que el nuestro en un cuerpo es mucho más corto, ¿no? El que representa el planeta. El planeta ya sabemos que tiene unos cuantos millones atrás y seguramente va a costar mucho acabar con él y que no dure otros cuantos millones, ¿no? En cambio, nuestra vida es súper corta, es efímera, es un paso. Y esto es una realidad esencial del ser humano. Vivimos con prisa, con necesidad de acabar con las cosas. Es decir, de experimentar, de conseguir, de tener el impulso, el deseo, la necesidad de satisfacción. Y esto consume. Y esto nos hace crear sociedades que se están autoconsumiendo a una velocidad vertiginosa por la necesidad de tener, por la necesidad de... En cambio, tenemos otra dimensión que es de continuidad, que no es finita. Incluso solamente la perspectiva de que tenemos hijos, que van a tener hijos seguramente y que hemos tenido padres y abuelos, esa continuidad sería suficiente para poder elaborar una perspectiva de sociedad diferente. Esa sociedad diferente yo creo que la estamos elaborando ya. Ya se está manifestando, ya se está haciendo. Ya tiene una base. Pero como el enfoque o la visión no está conectada con el planeta, no está conectada con nuestro plan de vida,
pues entonces no lo vivimos. Se vive más bien todas las injusticias que hace el gobierno, toda la movida de los políticos, toda esta dinámica del ejecutivo, del poder legislativo, que es verdad, pero es decir, no es que sea mentira, ¿no? Pero el cambio a la nueva cultura no viene por eliminar eso. En cambio, la nueva cultura, que ahora vamos a entrar en esto, ¿no? Que es la entrada, es decir, yo creo que ya estamos, ¿no? Yo vivo la nueva cultura, por lo cual yo soy un representante porque ya estoy. Y además estoy convencido de que hay mucha gente que ya está sintonizando esta vibración, porque es un estado de ser y de conciencia realmente. Y si tienes el estado de ser y de conciencia, sea donde sea, se va integrando. Evidentemente no quiere decir que no tenga tampoco pegando saltos por la calle, ni con flores en la cabeza, ni no va por ahí, ¿no? Es decir, no es una inconsciencia de la realidad en ningún sentido. Simplemente es un estado de conciencia despierta. Ese es el tema. Si uno está despierto, puede integrarse, instaurarse, asentarse en esta vibración de nueva cultura. Si no, es imposible. Porque el marimando de información, de conocimiento, de enseñanza, de bloqueos, es decir, de leyes, de justicias, de lo que debe de ser, es enorme. Es brutal, es continuo, es permanente. No hace falta nada más que ver la tele un ratito, ¿no? 2 o 3 telediarios al día, unas cuantas cosas, y ya se ve un poco la proyección de lo que es la realidad social. Pero esa realidad social no es nada más que una proyección desde una perspectiva. No dice que sea mentira, es verdad. Igual que es verdad, esas son verdad también otras muchas, ¿no? Que es lo que hay que entender. Entonces, en este sentido, yo lo que quiero compartir es poner un poco la perspectiva de cómo podemos realmente entrar a sentir y a asentarnos en esta nueva cultura. Es incipiente, que no estoy diciendo, no, esto es una cosa que ya se ve por todos los lados y tal y no nos enteramos. No, es incipiente, estamos empezando. Es una cosa que está moviéndose a nivel planetario, que mucha gente que está despertando está colaborando y co-creando una nueva cultura, pero es incipiente, está en pañales. ¿Cómo podemos entrar a participar de esa cultura? Bueno, pues yo creo que hay unos cuantos aspectos importantes. Los voy a transmitir, espero que lo reflexionéis y si puede ser, si os llegan, transmitirlos también a más gente. Porque igual que nos contagian con el miedo, también tenemos que contagiar con la conciencia y con el amor, porque si no hay manera de llegar a más sitios. ¿Vale? Entonces, la primera perspectiva. La primera perspectiva es que en nuestra conciencia tenemos algo no aceptado muy importante, que es una creencia vital, que es que estamos separados. El ser humano está separado. Es decir, la piel, los límites de la piel, y en el mejor de los casos, los límites de los sentidos nos separan, ¿no? Y evidentemente es así. Cada uno tiene su yo, su historia, su cuerpo, su camino, su vida, sus cosas, ¿no? Es una realidad. Pero a la hora de construir comunidades, a la hora de construir sistemas operativos donde podamos vivir, es mentira. Porque todos dependemos de todos. O haber alguien que sepa un trabajo que no sea para servir a otro. Lo he estudiado esto en profundidad y nunca he conocido a nadie que haga un trabajo que no sea para servir a otra persona. Con lo cual, es imposible la interdependencia en ese nivel. Todos estamos haciendo algo que es servir a otros. Da igual la importancia que te pongan las medallas y tal, por la importancia que te quede, pero realmente es servir, ayudar, formar parte, colaborar, construir. Estos son los verbos realmente que están ahí, en lo que es detrás de la labor que es trabajo, ¿no? Luego, desde otra perspectiva más profunda, dentro de nuestra conciencia, la separación no es real, ¿no? Todo lo que somos capaces de captar ya está dentro de nosotros. Tenemos una imagen, un sentir, ¿no? Y si no, no seríamos capaces de captarlo. No hay nada que esté fuera que no exista antes dentro. Si no, yo no lo vería, no lo sentiría. Claro, esto es un tema bastante muy interesante, pero como de mucha profundización, ¿no? Yo lo suelto, lo podéis reflexionar,
¿Qué quiere decir esto? Que el sentimiento de separación y de aislamiento es lo que precisamente nos hace generar sociedades muy basadas en el yo. Pero en cambio no hemos aceptado este sentimiento de separación. Pues si el sentimiento de separación estuviese bien aceptado, tendríamos integrado otros modelos de vida. Es decir, no aceptamos, lo que no aceptamos normalmente se polariza. Como no lo aceptamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos amontonándonos en ciudades, creando bloques y venga, a vivir ahí todos juntos, ¿no? Eso no es un sistema favorable a las comunidades conscientes, a una nueva cultura, es un sistema opuesto, no es un sistema evolucionado. Esto hay que tomárselo con tranquilidad, pero realmente es importante verlo. Como no aceptamos la separación, que creemos que está, pero porque no es real, ¿no? Entonces no es fácil aceptarla, generamos un bloqueo, es decir, nos sentimos separados y nos metemos en grandes ciudades. Aquí todavía es diferente, en estos lugares las formas de compartir son diferentes, pero yo he vivido 20 años en Barcelona, en el centro de Barcelona, y os aseguro que la gente vive súper junta y súper aislada. ¿A que sí? Y ese es uno de los puntos vitales para darse cuenta de que es un proceso en nuestra conciencia, porque es una creencia base que nos imposibilita acabar de crear un sistema más favorable para una nueva cultura. Otra creencia muy importante es la creencia de insuficiencia. La creencia de que no hay bastante. No hay bastante tiempo, no hay bastante amor, no hay bastante dinero, no hay bastante. Parece que solo hay bastante de lo malo. Que eso sobra, ¿no? En cambio de las cosas valiosas de la existencia no hay bastante. Esta creencia de que no hay bastante nos hace, evidentemente, vivir con carencia. ¿Cómo no vamos a tener carencia si no hay bastante? Si nuestra perspectiva es que no hay bastante. En cambio, como tampoco hemos asumido que no hay bastante, no está integrado, no está asumido positivamente, es decir, no lo asumimos que pensamos, que proyectamos de que no hay bastante. Entonces, como no lo asumimos, lo que hacemos es utilizar los recursos sin medida. Es decir, los recursos están en el planeta, una vez más, es la Tierra la que nos da todos los recursos, ¿no? Entonces, no sé, pues a saco. No asumimos ese miedo terrible a no tener bastante, que es una creencia base, entonces se arrasa con el planeta. Que el planeta sí que tiene unos recursos limitados, que tiene una potencia enorme, que tiene unos recursos limitados. Es decir, las creencias bases, estas dos, que tenemos, reflexionarlas, por favor, y sacarle punta, que ya veréis cómo es muy importante. Estas dos creencias bases están en la raíz de todos los problemas del ser humano y en la raíz de todo lo que estamos construyendo cultura tras cultura. ¿Vale? Estas dos conciencias, creencias son muy importantes. Luego, ¿cuál sería otro aspecto vital para poder entrar ya en la nueva cultura, asentarnos en ella? Cambiar el pilar central de la economía y la política en esta sociedad actual. Vuelvo a insistir, sobre todo desde la revolución industrial, se ha incentivado la conciencia en el capital, en el material, en el conseguir, en el tener, y desde ese momento ha ido un incremento de que lo valioso es el capital, tener capital, ¿no? Yo no digo que no sea valioso, pero que es como el pilar central. De hecho, nuestros sistemas, nuestras sociedades, están basadas en la política y en la economía, sobre todo en el sistema económico. El sistema económico rige. Cuando el sistema económico realmente, cuando fue creado, cuando fue inventado, que no fue inventado de golpe, ¿no? Pero cuando empezó a ser una ciencia, era un medio de redistribución de los bienes, de las capacidades, de las carencias y de las necesidades. Un medio de redistribución de lo que había. No una macro contabilidad enorme, donde al final solo el debe y el haber, que al final es simplista, marcan las leyes del juego. Esto es muy importante verlo. Entonces, es vital. Y no podemos hacer nada, pero sí que podemos no estar adheridos a esa creencia de que esto es el pilar. Entonces ya, si no estamos adheridos a esa creencia
ya empieza a perder fuerza. Estamos integrándonos en otra perspectiva y estamos adhesionándonos a otro tipo de corriente, de conciencia, ¿no? Y esta es la clave. La nueva cultura es un tema de conciencia. Entonces, el enfoque central, el pilar central es la economía y la política, debe dejar paso a lo que es el pilar central de la experiencia en el planeta. Esto tal vez es lo más difícil de explicar. A lo que tiene que ver la experiencia del ser humano en el planeta. Es decir, si somos capaces de crear una constitución mundial donde las bases de la constitución o la antesala de la constitución, pues luego habrá que hacer sus leyes y tendremos que hacer toda la dinámica, pero las antesalas de la constitución sea el motivo de la experiencia del ser humano en el planeta y la continuidad de un sistema que preserve la vida, es decir, tenemos que tener la antesala de la constitución tiene que estar basada en que el ser humano es un ser, es decir, imagen del ser humano en el alma humana, ¿no? En la dimensión del alma humana. Y ahí hay dos factores importantes. Es uno, la imprescindible necesidad de protección, ¿no? De hecho, en una sociedad avanzada, pues no creo que exista nadie que esté fuera de amparo, de protección. Y por ahora tenemos montones, ¿no? De gente que está sin protección o sin amparo, desubicada, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de ayuda, ¿no? La protección que sostenga a cualquiera, a todos. Esto ya sé que según a qué punto de vista se lleve, parece una utopía, ¿no? Bueno, es igual, yo lo voy a seguir dando. La protección y por otro lado el sentido de la vida. Es decir, que la base de la perspectiva, el pilar central de la nueva cultura tiene que estar basado en la vocación innata, en la enseñanza. La enseñanza es la clave de todas las culturas. Lo que vamos enseñando, lo que vamos creyendo, lo que vamos guardando, lo que vamos reproduciendo. Pues la vocación. Vivimos en una sociedad donde hay muy poca vocación, porque no hay una enseñanza que nos haga descubrir qué hacemos aquí, qué sentido tiene la vida. Bueno, pues este pilar, esta explicación que es compleja de elaborar bien, para mí es la clave de acabar de integrarnos en una nueva cultura, ¿no? Que podamos estar, que el pilar del alma humana asentados en la perspectiva de qué vengo a hacer a este planeta, qué hago aquí, pero que no sea una cosa solamente para mí, es decir, para todos, ¿no? Que el sistema favorezca que cada uno vaya desarrollando y desplegando el contenido de su existencia, el motivo de su existencia. Si cambiamos el pilar de la economía por ese pilar central, me refiero, será súper rápido el cambio de la cultura. No quiere decir eliminar, la economía tiene que seguir existiendo, la política también, necesitamos legislar y necesitamos unos sistemas que reordenen y reajusten las sociedades, es imposible vivir sin ello. ¿No? Necesitamos que eso sea así. Simplemente lo único que hay que hacer es que no sea tan importante, quitarle la prioridad, quitarle esa prioridad tan grande, bajarle esa importancia tan potente, porque realmente lo único que hace es crear un sistema independiente que por sí mismo domina al ser humano. El sistema no lo ha hecho nadie, lo hemos hecho entre todos, y el sistema genera una dominación sobre el ser humano, y lo peor de todo, sobre la proyección del ser humano. Y si se sigue en esa perspectiva, igual que están haciendo una nueva cultura, si se sigue la perspectiva enfocada, como el sistema nos está marcando, de prioridades, de lo que debe de ser la existencia, de lo que debe ser la vida, realmente acabaremos otra vez más en una humanidad fallida, ¿no? Otra ocasión más. Entonces, esta sería la perspectiva, focalizar, cambiar el pilar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Sí, ¿por dónde empezarías a educar? ¿Por qué empezaría? Por los niños a lo mejor, pero ¿de qué manera? Bueno, fácil. Sería integrar, de hecho, si pudiéramos integrar en las escuelas, ¿no? Asignaturas que ya han demostrado su validez en espacios concretos, ¿no? En enseñanzas concretas, podría modificarse con facilidad. Es decir, si pudiéramos
enseñar conciencia, creatividad, Sí, ya tienen las relajación. ciencias naturales, por ejemplo. Ya, pero la ciencia natural es un aprendizaje externo de cómo son las cosas a nivel biológico y tal, ¿no? O sea, un tema de conciencia personal, ¿no? La educación tiene que estar basada en la conciencia personal, en saber relajarse, en saber conocerse uno a sí mismo, en el autodominio, en tener una perspectiva de buscar los talentos desde pequeño, de entender qué hago aquí. Esa sería un poco la base de la educación. De hecho, ya hay modelos educativos que integran esto, ¿no? Es una cosa que yo... ya Rudolf Steiner en los 50 desarrolló una perspectiva muy interesante. Están las escuelas Waldorf por el mundo entero. No es una cosa nueva, ¿no? Pero sí, evidentemente llega muy poca población hasta la fecha. Es complicado, ¿no? Llega poco, pero bueno, que ya hay modelos de sistemas educativos basados en un sistema diferente. Lo que nos tenemos que dar cuenta que la perspectiva de vivir separados, de vivir en una conciencia de insuficiencia y de vivir basados en el capital, lo único que nos va a hacer es cerrarnos cada vez más, hacernos cada vez más limitados, bloqueados, con insatisfacciones. Y la integración en la nueva cultura, es que yo lo digo así porque es que es un tema de conciencia. O sea, cualquiera puede estar ya viviendo en el proceso de la nueva cultura si despierta a esa vibración y a esa conciencia, lo que se supone. Imprescindible hacer el camino interior. Ser quien es uno. No mentir, no ser de otra manera, no vender máscaras, no falsear. Imprescindible hacer el camino interior. Recorrer el camino hacia uno mismo, ponerse limpio, ser honesto. Transformarse en sí mismo. Descubrir lo que somos. Tener el camino del autoconocimiento activo. El que viva de esta manera, el que tenga ese nivel de despierto, ya está viviendo una nueva cultura. A pesar de todas las limitaciones, los bloqueos y las situaciones adversas que nos presenta el sistema social. Es un sistema social que se está cayendo. Y el sistema social depende, al fin y al cabo, del pueblo. Entonces, dependiendo de la conciencia colectiva que el pueblo sostenga, o la gran mayoría del pueblo, así va a ser. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la conciencia de cada cual, va a haber mucha gente, o hay mucha gente, que está viviendo situaciones terribles de angustia, de amargura, de soledad, y con la misma situación hay gente que está viviendo situaciones de felicidad y de vitalidad y de alegría y de horizonte de luz. Es un tema, integrarse en la nueva cultura es un tema de estar despierto, consciente. La nueva cultura no es una cosa de como Superman por ahí volando, ni haciendo cosas estrafalarias, no tiene nada que ver, eso tiene un tema de conciencia, ser consciente. Estar despierto y ser consciente. Esas dos cosas nos hacen integrarnos. Y en el enfoque íntimo, en cómo nos conectamos con las cosas, en cómo nos adherimos a la realidad, en cómo absorbemos lo que es la realidad de la vida, saber seleccionar. O sea, lo podemos ver todo y debemos verlo todo, y todo lo que pasa y todo lo que está sucediendo. Pero ¿cómo me adhiero yo? ¿Desde qué visión? ¿Desde una visión limitada, en la cual yo ya estoy súper limitado dentro de mí, encerrado dentro de mí? ¿O desde una visión de ser, de conexión con el planeta, de conexión con mi esencia? Desde esa conexión, la realidad es otra. Y hay un proceso de despertar a nivel planetario muy potente. No es una cosa de repente que no hace falta más que mirar un poco internet, mirar YouTube, vídeos, tal. Es decir, hay un proceso de despertar alucinante a nivel planetario. Evidentemente no ha llegado ni va a ser difícil que por ahora entre en los telediarios, en esto o lo otro, es decir, en las fuentes, en los poderes fácticos, en los medios, pero es igual. Es igual. A mí lo que me importa no es estar a mí lo que me importa es precisamente no estar cabreado y estar de mal humor y estar tal por las putadas que están haciendo o por tal. A mí lo que me importa es estar en armonía, estar con felicidad, estar con ganas de vivir, estar con un horizonte delante de mí lleno de puertas, lleno de opciones. Eso es lo que me importa. Con salud, con ganas de vivir, con fuerza, ¿no? ¿Qué más da si están haciendo putadas por ahí o otra cosa? Es decir, ¿qué más da? En el sentido de que no está al alcance de
nuestro cambio. Nuestro cambio, y el cambio va por ahí, es la integración en esta nueva vibración. Entonces, la transformación está en la educación. El despertar es un tema de educación. Y si vamos entrando en esta nueva conciencia y vamos transmitiendo lo que ya sabemos, que hay gente que ya sabe un montón, y se coge el reto de ir transmitiendo lo que sabe con fuerza, con tranquilidad, sin es que me van a tratar de no sé qué. ¿Y qué? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que los que no te tratan así, los otros, los que sí que dicen las cosas que no valen para nada, eso sí que hay que darle respeto a que digan lo que quieran. Es un momento de compromiso. El cambio social es un momento de compromiso. No podemos ayudar a que la gente despierte, a que la gente tenga más conciencia estando callados, sin hacer nada. Hay que comprometerse con uno mismo sobre todo. Y luego, capaz de mojarse, pues no, bueno, yo claro, así no funciona. Así no habrá nueva cultura. El que no se comprometa consigo mismo, con su proceso, con su ser, con el planeta, no tendrá nueva cultura. Por lo menos por ahora. A lo mejor dentro de 200 años, cuando estemos en otro sistema, puede ser. Pero por ahora, el que quiera nueva cultura tiene que comprometerse y jugársela y ser quien es y sudar ya de las tonterías y de las opiniones y de las cosas que están ahí en el lado de qué van a decir. Sí, claro. Pues yo os aseguro que el que encuentre la vibración y se atreva a hacer el camino, el trabajo interior dentro de sí, cada trabajo interior dentro de sí bien hecho, va a entrar en la frecuencia de la nueva cultura, porque es algo que está ya vibrando a nivel planetario. No hace falta irse a Machu Picchu, no hace falta hacer nada que no sea más que ser uno quien es ya todo lo posible 100%. Y esta es la única cosa imprescindible, por lo menos intentarlo. Darse la vuelta, recorrerse, reconocerse para ver dónde uno está dejando de ser quien es, para ver dónde uno está figurando y siendo otra cosa diferente, dónde está comercializando, dónde está teniendo intereses, dónde está queriendo vender la moto, dónde está falseando, para dejar de hacerlo. No hay que hacer grandes cosas extravagantes. Es toma de conciencia y dejar de hacerlo. Toma de conciencia y aplicar las cosas que sí que son valiosas. Aplicarlas, compartirlas, naturalizarlas, con tranquilidad, con constancia, un día tras otro, un momento tras otro, y amplificar, y darse cuenta de que realmente es así, y es sencillo. Es tan difícil como tan sencillo. Es lo mismo, ¿no? Pero el mensaje central es decir, la nueva cultura ya estamos en ella. A pesar de que roben los políticos, a pesar de que esté lleno en la tele de cosas que no tienen mucho valor, a pesar de todo eso, ya estamos. Y el que quiera entrar, puede entrar. Solo necesita ponerse limpio, hacer su trabajo consigo mismo, encontrar la frecuencia y entrará poco a poco. El que quiera entrar, entra. Yo estoy seguro que aquí hay gente que ya está en la nueva cultura. Es incipiente, estamos empezando, pero bueno, es la única posibilidad que tenemos. Y, por último, decir que una cultura nueva solo puede salir de un ser humano nuevo, ¿no? Y que entonces la labor, inevitablemente, es convertirse uno en un ser humano nuevo. Pero Jorge, a ver, dices que hay que ser uno mismo, ¿no? Pero en la sociedad que vivimos hay a veces que no puedes, en según qué situaciones, ser uno mismo. Bueno, en la sociedad, sí, pues posible. No por hacer pelota ni no sé. No sí, es difícil. Bueno, pues intentas ser lo más parecida a ti posible. Sí, no. Si no puedes ser del todo, intenta ser lo más parecido. ¿Sabes? No alejarte demasiado. No alejarte demasiado, ser lo más parecido. Es suficiente. A veces, evidentemente, es muy difícil en la jungla social que hay, ¿no? De intereses y de rollos. A veces ser 100% impecable, ¿no? Es decir, no somos indígenas, estamos educados de otra manera.
Pero bueno, con tal de ser lo más parecido, es suficiente. Es decir, yo no estoy diciendo hay que ser impecables, perfectos, no es necesario. Claro, exacto. Es muy difícil porque estamos además en un mundo, como decíamos antes, el ser humano está experimentando, estamos en un mundo de posibilidades permanentes, de elecciones, de reelecciones, ¿no? Entonces, en el mundo que estamos no es posible mantener una impecabilidad total, pero sí que puede ser de fondo. Sí que puede ser de perspectiva. Y eso solo se da si hay ese despertar, y ese despertar se va nutriendo. El despertar lo tiene mucha gente, pero hay que nutrirlo. Hay que alimentarlo. Porque por sí mismos es muy potente lo que viene de otras direcciones. Lo que muchas veces nos rodea. Las situaciones de la vieja energía, digamos, son muy potentes, ¿no? Entonces, si ese despertar no se nutre, no tiene suficiente frecuencia, no tiene suficiente fuerza para entrar a la frecuencia nueva, ¿no? Entonces, el despertar que se tiene que nutrirlo, hay que alimentarlo, hay que reconectarse permanentemente, hay que disponerse a esta fluidez con la existencia, que es un tema permanente, es decir, uno puede permanentemente reconectarse, estar conectado, estar despierto es estar conectado, ¿no? Es encontrar dónde está la luz y poner el enchufe. Sí, pero ¿cómo sabes tú que estás haciendo bien? Bueno, es complicado. Es complicado, claro, es complicado hasta que, debido a los intentos, la búsqueda, el paso del tiempo, el análisis y el seguir intentándolo, pues te vas dando cuenta. A ver, evidentemente hay diversos grados, ¿no?, de consciencia, ¿no? Pero normalmente, con tal, ¿no?, es decir, te contesto con otra respuesta, ¿no? Es decir, en una sociedad, en una nueva cultura, una sociedad evolucionada no es necesario ni la igualdad, ni la fraternidad, ni la solidaridad, ni la empatía. No es necesario porque es algo normal. Es algo que ya forma parte de la naturalidad. Las sociedades evolucionadas, que seguro que existen en otros planetas, funcionan de una manera donde no es necesaria este tipo de atributos. Es decir, si fuéramos una sociedad evolucionada no necesitaríamos nada de esto, porque una persona avanzada, una persona que está limpia, no va a ir a fastidiar al otro. No. Es decir, con tal de no andar proyectando odio, rencor, de no estar intentando dominar, maldecir, con tal de salir de la proyección de negatividad hacia los demás y buscar un beneficio desde tus posibilidades hacia el bien común, con eso ya se va bien, no hace falta mucho más. Lo que pasa es que eso no es suficiente si no hay el despertar a la vez. Hace falta despertar. Que eso es algo que no se compra en ningún sitio, que solo pasa dentro de uno, ¿no? Que no hay que adherirse a ninguna religión ni a ningún sitio, que es algo totalmente natural. No va ni por religión ni por creencia, va por conciencia, ¿no? Entonces, esa perspectiva, es decir, cuando esta frase que digo ahora, ¿no?, es decir, el bien solo es bien si es bien común, ¿no? Esa frase se puede rebatir en muchas cosas. Una persona que tiene un nivel de despertar importante sabe que eso es verdad. Aunque se rebata, sabe que es verdad, no hay otra, es decir, se puede rebatir, se puede buscar, se puede reflexionar, pero es una base, es algo que es real. Entonces, a medida que vamos despertando, vamos entrando conciencia de cosas que son más verdad, digamos, dimensiones de verdad más amplias, y lo que siempre nos da la certeza de las cosas precisamente es nuestro sentir íntimo, ¿no? El sentimiento íntimo, ¿no? Y muchas veces el sentimiento íntimo está dentro de un mare magnum de dudas. Porque esto viene por aquí, porque fíjate lo que ha dicho, pero ahora viene el otro y aquello también es verdad, porque todo es verdad a la vez. Yo no estoy diciendo cosas que sean más verdad que las que dice otro, o que las que dice el sistema. Yo estoy diciendo que hay una puerta al ingreso en la nueva cultura, que es un tema de liberación y de conciencia, que no tiene que ver con creer ni que no es un tema mental, que es un tema que está para todos, y que todos los que ya tienen un cierto despertar ya tienen una cierta conexión con eso. Y que si eso se amplifica y se intensifica, se entrará más ahí. Y que cuanto más seamos, más gente que esté en esta conciencia despierta,
podremos ir al final creando realmente sistemas diferentes. Una cultura nueva, que es la única solución que tenemos para continuar. Adelante. Jorge, pero lo que tú planteas también no es un camino de desaprender, de volver a estructurarse, de cambiar las estructuras, el sistema en el que hemos nacido muchos nos ha enfocado hacia la economía. ¿No habría también que desaprender todo eso? Es una buena perspectiva de decirlo. Quizás la crisis ha venido a decirnos que estábamos mal enfocados. Estábamos enfocados hacia eso y nos habíamos olvidado de buscar el sentido de nuestra existencia. La crisis ha venido a decirnos algo, supongo. La crisis no viene nunca por la cara. De hecho, las personales, sobre todo, son muy importantes, nos están diciendo algo, que necesitamos un cambio de dirección, porque por donde vamos no funciona. Y cuando son crisis así globales, sociales, en este sentido, la crisis ya era. Yo cuando esto se habla de la crisis, que parece que de repente estamos en crisis, la crisis ya estaba. La gente no sabía qué hacía en el planeta, tenía vacíos, estaba solo pensando en el deseo rápido, había miedo a la muerte, no había crisis. Lo que pasa es que no había tocado el pilar central que hemos construido, que era la economía. Y entonces, como más o menos había una economía solvente, bastante general, o bastante facilidad de encontrar economía, pues la economía rápidamente, con el consumo, porque la sociedad se ha llevado hacia el consumo rápido y como que es lo interesante, pues con el consumo tapábamos los agujeros. Entre comprar un poco de esto, ir al cine, unas patatas fritas, el McDonald's, luego unas copas por la noche y no sé cuánto, se tapaba. Y eso al día siguiente, como hay economía para seguir gestionando lo mismo, pues luego vamos a comer al bar. Y así, ¿no? Y esta dinámica. Y eso tapaba el fondo del ser. Pero el ser humano estamos en crisis. Luego llega la economía, entonces ya peta. Entonces ya, claro, hostia, pues ya no podemos satisfacer el deseo tan rápido. Ya empiezan a haber carencias que hacen ver. Entonces, la crisis es realmente súper dura para mucha gente, está trayendo tal cual, pero la crisis realmente es una posibilidad de salvación que estamos teniendo a nivel global de nuestra sociedad. Una posibilidad de despertar importante. De hecho, hay un gran acercamiento entre unos y otros. Antes estábamos mucho más encerrados en el ego y vertidos hacia cada uno de una forma muy independiente. Ahora estamos entrelazando mucho más nuestras capacidades, nuestros recursos por necesidad, ¿no? Estamos volviéndonos más humanos, ¿no? Debido al proceso que hay ahora mismo. Entonces, evidentemente, la crisis. Entonces, lo que tú decías al principio es así. Es una buena perspectiva. Es necesario desaprender. Y sobre todo, enfocarlo en si somos capaces de darnos cuenta de no apegarnos, ¿no? Es decir, nos han enseñado una forma, nos han direccionado hacia el tener y el parecer, ¿vale? Nuestra educación ha sido basada en eso y la de nuestros padres también, es decir, no vamos a buscar culpables. Ha sido una educación que lleva ya un tiempo basada en el tener y en la individualidad. Tú mira por ti, ya veremos, ¿no? Esa ha sido la educación que hemos tenido, básicamente. Y luego la de queda bien, todavía es peor, porque encima parece que encima te importan los demás porque les preguntan, te importa completo, ¿no? Con lo cual, ¿no? Hay un incremento todavía más de la falsedad, de parecer una cosa que no se es. Esto es no todo el mundo, evidentemente, pero es un poco la educación que hemos tenido de fondo, no unos y otros, sino un poco general, ¿no? Sobre todo, como he dicho antes, la revolución industrial fue muy importante, porque se mecanizaron todos los valores en dirección al tener. Ahí empezaron a generarse las primeras grandes industrias, a meter a la gente a trabajar a tope, ¿no? Y a raíz de ese proceso pues empezamos a fusionarnos. Entonces, simplemente, si nos damos cuenta de que esto es así y de que nos podemos focalizar, ¿no? ¿Vale? Como tema central, porque luego también nos hace falta tener y hay que cuidar tal y tal, pero nos podemos focalizar en el tema central, en descubrir qué somos y quién somos, y despertarnos, es decir, convertirnos en nosotros mismos, llenarnos de luz, llenarnos de conciencia, llenarnos de verdad y ser eso, es suficiente. Solo con eso ya ingresamos en esta nueva vibración. Se desaprende rápido el otro. Evidentemente hay toda una mina de pensamientos, de historias ahí detrás que hacen que sea complejo, ¿no? Pero no hace falta, ya digo, no hace falta ni andar de espaldas por la calle, ni hacer
cosas extravagantes, es un tema de conciencia. Sí, todas estas mochilas que llevamos encima, todas estas creencias, en el momento que nos percatamos en realidad de lo que somos o quiénes somos, eso se cae por su propio peso. En el momento que ves la luz, quién eres, eso se desprende. Que es la clave. Sí. Y a medida que eso va pasando, uno va integrándose en un estado de que la vida es bonita, de que la vida vale la pena vivirse, de que la vida, con sus durezas y sus dificultades, pero es... Si es que aquí hemos venido pues, a aprender a amar, hemos venido a crear. Y esto, bueno, es efímero, pues esto sigue, por supuesto que sigue, esto no se acaba aquí. Lo que es el ser esencial que somos. ¿Algo más? Bueno, pues nada, por último, solo decir que para trasladarlo, para hacerlo más real, para sentarlo, como se inicia todo, se inicia siempre imaginando, ¿no? La imaginación es nuestro poder creador. A raíz de nuestra capacidad de imaginación hemos construido todas las civilizaciones, antes se conceben y se imaginan que se hacen realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no? A la vez que vamos viviendo y haciendo nuestra vida y proyectando que este mundo nuevo es posible, proyectándolo, sintiéndolo, mimándolo, porque la duración del planeta todavía es muy larga y vamos a seguir estando, seguramente, porque si no, lo que viene detrás, seguro. Entonces, ¿por qué no vamos a proyectar, y no solamente proyectarlo e imaginarlo, sino luego intentar hacerlo los actos, hacerlo en lo posible? Con normalidad, con tranquilidad, sin grandes saltos, con sencillez, porque es como funciona, ¿no? Y seguro que si lo hacemos así, y seguro que si seguimos nuestro propio camino interior, ¿no?, vamos a construir que esta nueva cultura, que por ahora es un bebé incipiente, se convierta en algo real, en algo potente. Y bueno, nada más. Gracias por venir, gracias por ayudarme a traer el nuevo ser humano.